Qué bueno que estás aquí, amén. Y puedes tomar tu asiento y vamos a hablar la palabra del Señor. Y quiero decirte algo que el Señor siempre, yo siempre te digo esto, cuando yo voy a compartir un mensaje para ti, digo que la primera persona que lo recibió, ¿quién fue? Yo lo recibí, entonces a mí el Señor me habló y ahora lo quiero compartir con ustedes, porque no es nada más como, y el pastor me está tirando a mí, alguien le dijo algo y por eso me está diciendo todo esto, pero no, muchas veces es para nosotros mismos y después sentimos la necesidad de poderlo compartir con todos ustedes. Y mientras que estábamos en el transcurso de la reunión, a mí me gusta poner mucha atención a lo que cantamos, a lo que oramos, a lo que las personas que pasan acá hablan y todo, y el Señor estaba confirmando la palabra del Señor que el Señor puso en mi corazón para compartirlos, porque hablábamos acerca de la tierra fértil, hablábamos acerca de la obediencia, hablábamos acerca de cuando Dios nos habla y todo esto, y yo dije, Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú siempre cumples tu palabra y tú eres el que nos ayudas para poder salir adelante. Y hoy yo quiero compartir contigo acerca del libro, del primer capítulo del libro de Jonás. ¿Cuántos saben y conocen a Jonás? A ver, levante su mano porque a la menos se ve. Amén. Sabemos lo básico de Jonás, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que Jonás era un profeta de Dios, que Dios le dio un mensaje, que en vez de hacerlo, él dijo, me voy para otro lado. Y huyó del Señor, se fue, y allá en medio del mar, dice que se levantó una tormenta y después lo tuvieron que aventar al agua. Dios preparó un pez grande para que fuera y llevara a Jonás hasta el lugar donde Dios había dispuesto, ¿no? ¿Y por qué no quería ir él? Porque le mandó Dios a que fuera a predicar, porque dice que el pueblo de Nínive, dice que había subido la maldad tanto que Dios dijo, no puedo más. Tengo que hacer algo por este pueblo porque si no se van a perder y no va a pasar nada. Entonces Dios dijo, les voy a dar una oportunidad más. Y mandó a Jonás, ¿verdad? Es que como hay unos animales ahí envueltos, entonces me confundo con Jonás y Noé. Pero dice que lo mandó, pero él huyó. Él no quería hacer lo que Dios le estaba mandando. Y mira, yo te voy a decir algo porque en muchas ocasiones, y yo sé, está diciendo, pastor, pues fue o no fue. Bueno, al ratito te digo si fue o no fue, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender de que Jonás al final pudo cumplir lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque Dios hizo que lo hiciera de una o de otra manera. Y no tiene un final así como feliz, bien bonito todo, ¿verdad? Porque como que se queda inconcluso. Pero no, porque podemos ver que al final el pueblo de Nínive se arrepintió y dice que más de 120,000 personas reconocieron su pecado. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando obedecemos la palabra de Dios y llevamos el mensaje de salvación a otras personas. Ahora, déjame te pregunto algo, porque siempre me gusta preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Levante su mano. Amén, la mayoría de ustedes quieren escuchar la voz de Dios. Yo también quiero escuchar la voz de Dios. Ahora, déjame te digo algo, porque cuando Dios habla, la obediencia no es opcional. Cuando Dios habla, la obediencia no es opcional. Y ese es el título del tema que hoy yo quiero compartir contigo. Porque muchas veces decimos y vivimos en una generación donde decimos, Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu presencia, quiero que me des una palabra, quiero que esto. Pero muchas veces las palabras que Dios nos va a dar o lo que Él nos va a decir nos va a incomodar. ¿Nos va a qué? Incomodar. Y no estoy hablando de que te vas a enojar, pero lo que te estoy diciendo es que te va a sacar de tu zona de confort. Te va a sacar de estar sentado ahí en tu lazy boy espiritual, bien rico, nada más recibiendo todo lo que los pastores me den, lo que mi líder del grupo Conexión me dé, lo que reciba en el grupo Conexión. Y cuando tenga chance, hago lo que tenga que hacer o hago lo que me estén pidiendo. No, cuando Dios nos habla, la obediencia no es opcional. Cuando Dios habla y Dios dice, esto es lo que se tiene que hacer. Y en este caso podemos ver aquí que Jonás tuvo que recibir un mensaje de Dios. Ahora, déjame te digo algo, y esto es bien importante que lo podamos entender, porque la obediencia
nos dice o nos revela quién es el que manda en nuestras vidas. O en otras palabras, cuando tú recibes una dirección o una orden, cuando tú haces eso y obedeces, estás diciendo quién gobierna en tu vida. ¿Por qué? Porque no vas a hacer lo que cualquier persona te dice, pero si te lo dice tu jefe, si te lo dice tu esposo, si te lo dice tu papá, si te lo dice el pastor o tu líder, ¿qué haces? Lo hacemos, ¿no? Si nos lo dice Dios, pues con más razón lo vamos a hacer. Ahora, si Dios nos ha hablado y nos ha dicho que hagamos ciertas cosas, ¿por qué no las hacemos? Porque a lo mejor Dios no está gobernando nuestro corazón. A lo mejor estamos más preocupados por quedar bien con otras cosas, o estamos más afanados por hacer algo en el trabajo, o por lograr el éxito en esto que estoy emprendiendo, o por darle gusto a cierta persona. Pero tenemos que entender de que Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Mateo 63, que todos los domingos se lo repito y espero que un día se lo aprendan y lo apliquen y lo vivan, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos buscar a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Y no importa la edad que tengas, puede ser un niño pequeño, puede ser un adolescente, puede ser un joven adulto, puede ser un señor ya maduro, puede ser un viejito, que no hay viejitos, ¿verdad? Viejos los cerros. Pero, y ¿sabes qué? Pero nosotros, aún a cualquier edad, podemos escuchar y obedecer y poner a Dios en primer lugar. Hay una cosa que recuerdo que el apóstol Rolando nos decía, les decía a sus hijas siempre, y nos decía a nosotros como líderes también, porque decía que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Porque muchas veces escuchamos la voz de Dios que nos dice que hagamos ciertas cosas, que sirvamos a Él, que nos rindamos a Él, pero decimos: bueno, Señor, yo te voy a dar esta parte, el domingo es tuyo, y es más, hasta el sábado a lo mejor te lo puedo dar, y el día de grupo conexión, pero el lunes y martes no, porque yo tengo mis actividades ya destinadas y esto y lo otro. O te voy a entregar, no sé, esto que tengo aquí, pero ese talento que yo tengo, ese lo quiero usar yo para mí, esto lo quiero usar para otra persona. Y entonces no estamos obedeciendo completamente a Dios. Dios quiere que rindamos nuestra vida por completo y que seamos en realidad servidores de Él, porque Él dice que nos va a usar para buenas obras. Con eso en Efesios 2:10, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces necesitamos aprender a rendir nuestras vidas al Señor. Y yo sé que en muchas ocasiones decimos: es que yo no puedo servir porque yo no estoy tan capacitado. Yo no sé todavía todo lo que mi líder sabe, o yo no siquiera he terminado mi discipulado. Pero te digo algo: Dios no está buscando personas informadas o personas perfectas. Dios está buscando corazones rendidos que estén dispuestos a servirle a Él y a ponerlo a Él en primer lugar. Eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que nosotros podamos rendir nuestra vida completamente al Señor. Porque el mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 6 y verso 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y quiero que te acuerdes mucho de este versículo, porque lo vamos a aplicar ahorita en la vida de Jonás. Yo sé que está diciendo: pastor, ¿y la historia de Jonás? Pues díganos la verdad. Ahorita vamos a entrar en tema ahí. Pero es cierto, muchas veces nosotros llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice. Y eso es algo que vamos a mirar a lo largo de este mensaje. Y yo quiero que vayamos al libro de Jonás en el capítulo 1, versos 1 al 3, porque ahí nos habla lo que la palabra del Señor nos dice y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y déjame te digo que Jonás era un profeta de Dios. ¿Qué era? ¿Cuál era el trabajo de los profetas? Llevar el mensaje de Dios. Llevar el mensaje de Dios, no el mensaje de ellos, el mensaje que Dios les daba para el pueblo. Entonces, y yo recuerdo porque la pastora nos lo hizo muy claro ahí en el discipulado, nos dijo: el profeta hace el trabajo ¿verdad? Entonces sabemos que Jonás dice que era un profeta. Entonces, como era un profeta, Dios lo usó para llevar un mensaje ¿a quién?
a los del pueblo de Nínive. Y vamos a mirar qué es lo que dice la palabra del Señor en Jonás 1, del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, fíjate lo que le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el versículo 3 nos dice: y Jonás se levantó para ir a Nínive a predicar. ¿Cómo así? Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pastor, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Yo no, es la palabra del Señor lo que está diciendo, y lo que nos está diciendo que hizo Jonás. Fíjate que en este caso Dios le da una orden a él, y fíjate que hay unas acciones que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros decimos que todo está bien, ¿cómo hacemos con nuestra mano? ¿Sí o no hacemos así? ¿Cómo estás? Así. ¿A dónde está apuntando? ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Todo el tiempo hacemos así. Y fíjate que las acciones que Dios le dice a él que hagas todo el tiempo son: levántate, ve. Todo el tiempo hacia arriba, ascendiendo, subiendo. Pero dice que él que hizo lo contrario, y dice que descendió. Cuando hacemos que están malas cosas, ¿cómo lo hacemos? En la película de Gladiator, ¿recuerdan? Ya saben que a mí me gusta mucho esa película de Gladiator. ¿Y cómo la hace cómo se llama el Joaquín Phoenix? Es así, ¿verdad? Cuando quieren que los maten y los van a matar. Y es cierto, muchas veces Dios quiere que subamos, que nos acerquemos a Él, que busquemos de Él. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Quiere hacernos descender, quiere hacernos caer, quiere hacernos que nos hundamos en todas las cosas que nos afanan en esta vida. Y es por eso tan importante que en este caso, y el primer punto que yo quiero hablar a ti en esta mañana, es: la voz de Dios siempre demanda una decisión. La voz de Dios siempre demanda una decisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos la voz de Dios? Obedecer. Entonces tenemos que obedecer. Y mira, yo quiero que mires algo aquí, porque muchas veces vemos el libro de Jonás y pensamos que ¿quién es el personaje principal del libro de Jonás? ¿Quién es? Jonás. Todos pensaríamos que Jonás, por eso se llama el libro así, pero no es Jonás. ¿Quién más? Exacto. Muchas veces pensamos el big fish, el pescado grande, el pez grande que Dios preparó. No. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? No, tampoco. ¿Sabes quién es el personaje principal? Es Dios. Es Dios, porque Dios quiere mostrar su amor para salvar un pueblo completo que estaba perdido. Pero entonces es por eso tan importante que nosotros podamos entender que Dios tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Y cuando Dios habla, cuando Dios nos manda algo, Dios siempre demanda una decisión. Mira, todo comienza con Dios. Di conmigo, todo comienza con Dios. Si vamos una vez más al versículo 1, no tienes que leerlo todo otra vez, pero dice: vino palabra ¿de quién? De Jehová hacia Nínive, hacia Jonás, perdón. Mira, no fue que Jonás fue y dijo: Señor, ¿tienes algún mensaje para mí? ¿Quieres que haga algo? No, fue Dios quien lo habló. Dios tomó la iniciativa de hablarle a Jonás y decirle: levántate y ve y pregona este mensaje a esta ciudad. Y todo comienza con Dios. Fue Dios quien llamó a Jonás. Y no solamente a Jonás, a muchas otras personas en la Biblia nosotros lo vemos. Cuando Dios le habla a Abraham, ¿recuerdas? Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve, porque yo voy a hacer esto. Y no solamente a él, Dios llamó a Moisés. ¿Recuerdas que Moisés estaba por ahí y Dios lo empezó a hablar y a mover y lo llevó para que liberara a su pueblo? Entonces, ¿quién es quien toma la iniciativa? Dios. Y en muchas ocasiones tú vas a sentir que Dios te habla, así como le habló a Samuel y le decía, y Samuel corría donde Elí le decía: ¿me hablas?
No, yo no te hablé. Y luego se iba a acostar. Y luego escuchaba otra vez la voz. ¿Y que me hablaste otra vez? No. Entonces Elí comprendió que no era Dios quien le estaba hablando a Samuel y le dijo: la próxima vez que lo escuches, dile, heme aquí, envíame a mí. Entonces es Dios quien toma la iniciativa. Y Dios siempre toma la iniciativa aún en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la iniciativa de Dios es divina. Pero toda palabra, todo mensaje que Dios nos manda exige una respuesta. Tenemos que responder a nuestro Dios. ¿Y cómo respondemos? Obedeciendo, diciendo: Señor, heme aquí, aquí estoy. O respondemos huyendo, como hizo este hombre, como hizo Jonás, que en vez de decir: ¿sabes qué? Voy a ir para allá a predicar ahorita corriendo, o voy a hacerlo. No, a veces nos vamos y no escuchamos la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, a veces nos quedamos callados y no respondemos nada. Pero no responder, ya estás respondiendo con una actitud de que no estás obedeciendo. ¿A cuánto les gusta cuando mandan un mensaje y que los dejen en visto? A nadie, ¿verdad? Yo conozco por ahí algunas personas que miras cómo se molestan cuando los dejan en visto. A mí la verdad, ni me interesa. Dije, yo ya se lo mandé. Ahí sí ellos no hacen su problema, ¿verdad? Pero hay personas que se molestan, se sienten ofendidas. No me contestó, ya lo miró. Y ya miré que ahí le puso, ya me marcó el WhatsApp que está en el azulito, las dos letras, ¿verdad? Y es que es cierto, muchas veces algunos somos bien incorteses. Ay, no existe esa palabra. Descorteses y ni contestamos ni siquiera sí, gracias. Aunque sea una manita así para decir que ya recibió el mensaje. Ahí nos quedamos sin responder y tú te quedas así como: esa persona no quiere responder. Y muchas veces eso pasa cuando Dios también nos manda. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos entender de que cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer, tenemos que tomar una decisión. Ahora déjame te digo algo, porque la obediencia revela quién tiene el señorío de Dios en nuestra vida. La obediencia revela quién tiene el señorío de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo hace muchos años que el apóstol Rolando nos predicaba y decía, a veces cuando hablaba del dar, y decía: ¿quieres saber quién es el Señor en tu vida? Ve a tu chequera. ¿Y dónde están todos sus gastos? En el mall, en Amazon, en las mujeres, en todos mis beauty supplies y todo lo que es así, ¿verdad? Las cejas, las pestañas, el pelo, las uñas, todo. Los hombres en el fútbol, en las cosas de deportes, en las bicicletas, en los carros, en el jet ski. Eso revela muchas veces a quién le estamos sirviendo. Ahí, ahora yo sé que ya no se usa la chequera ni nada, pero ve a tu cuenta de banco y fíjate dónde pones todo tu dinero. Ve y haz una evaluación de dónde pasas tu tiempo. Checa en tu teléfono cuál es tu screen time. Y si tu screen time dice ahí Netflix, Facebook, todas las horas y nada más YouVersion, la YouBible version, a 1%. Y todo lo demás, un montón de tiempo. Ahí te va a decir quién es el verdadero Señor. Cuando nosotros obedecemos es porque reconocemos quién tiene el señorío de nuestras vidas. Cuando reconocemos quién es el que manda, quién es el Señor. Y si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Hacer lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, muchas veces pensamos y decimos: es que yo no tengo un llamado, es que yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Yo ya te lo he predicado en varias ocasiones, las 3 S. Todos hemos sido llamados a la salvación, porque eso estamos aquí. Todos los que aceptamos al Señor Jesucristo fuimos llamados a la salvación. Hemos sido llamados a santificación, que es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en poder vivir para nuestro Dios. No significa, como dijo la pastora, que ya tenemos alas, una aureola, que caminamos sobre el agua. No, significa que hemos sido apartados para Dios. Entonces tenemos el llamado a la salvación, el llamado a la santificación, pero también tienes el llamado al servicio, para servir a Dios, para hacer su voluntad. Porque Dios puede hacer las cosas por sí mismo, pero Él quiere usarte a ti
y a mí, para que nosotros podamos servir en el reino, para que podamos sembrar la palabra del Señor. Entonces tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que obedecer, porque Dios es quien toma la iniciativa. ¿Alguno de ustedes ha recibido a veces alguna indicación de parte de Dios? Ay, no, pastor, yo nunca he escuchado esa voz grande que trueno, que se Marco, y así, ¿verdad? O haz esto, predica. No, a lo mejor no voy a escuchar eso, pero ¿sabes qué? Aquí la escuchas. Aquí predicando la escuchas. Cuando estás recibiendo en tu grupo conexión lo escuchas. A veces el Señor nos habla a través de impresiones, a través de sueños, a través de pensamientos. A veces te levantas en la mañana y estás pensando en una persona que ni nada que ver, pero el Señor te la puso en tu corazón. ¿Y qué haces? Hay que obedecer, hay que orar por esa persona, y si es posible contactarlo, decirle: tienes alguna necesidad, mira, el Señor puso en mi corazón orar por ti. ¿Quieres que haga algo por ti? Si es tu novia, pues obviamente va a estar pensando él todo el tiempo, ¿verdad? O tu esposa o tu esposo. Pero si es una persona random que ni siquiera sabes tú cómo está, pero el Señor te lo puso, hazlo. O cuántas veces estamos en un cierto lugar público y sentimos o vemos una persona que tiene necesidad y el Señor te dice: háblale, ora por ella. ¿Y qué hacemos nosotros? Así como, no decimos que no, simple y sencillamente nos hacemos los locos, cuando tenemos que a lo mejor obedecer e ir y orar por esa persona. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque muchas veces tenemos miedo de que, ay, qué oso el que voy a hacer. ¿Y qué tal si no sucede el milagro? Tú no tienes que preocuparte de eso, porque no eres tú quien va a hacer el milagro, es Dios quien va a hacer y a trabajar a través de tu vida. Pero nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios cuando Él nos habla, cuando nos manda que hagamos algo. Así es que la próxima vez que estés en el mercado y el Señor te ponga que le pagues a alguien algo, págaselo. Mira, a Bertita le devolvieron $1 dio y le dieron 10, imagínate. Cuando el Señor ponga, inviertas tiempo en alguien, invierte tiempo en alguien, invierte de tu vida para que puedas hacer lo que la palabra del Señor nos dice, porque Dios quiere que obedezcamos a la voz de Él. Mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago 1:22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque en muchas ocasiones así somos. Decimos: Señor, Señor, aquí estoy. Señor, Señor, te amo. Y cuando Él nos manda a hacer algo, no lo hacemos. Entonces no estamos siendo hacedores de la palabra, sino solamente oidores. El mismo Jesús también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si tú amas al Señor, si tú le entregaste tu vida al Señor, pues hay que obedecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, no obedecemos nosotros para ganar el amor de Dios, porque Él ya nos amó aún antes de que nosotros naciéramos. Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo que hacemos para Dios y la obediencia que hacemos, no lo hacemos para ganarnos su amor y poder pagarle por lo que Él hizo. No, simple y sencillamente lo hacemos porque amamos a Dios y queremos servir en lo que Él nos mande a hacer. En este caso, Jonás, fíjate que él, en vez de decir voy a ir a hacer lo que el Señor me está diciendo, él no quiso ir. Ahora, ¿te has preguntado por qué no quiso ir? ¿Alguna vez has preguntado por qué no quiso ir? Muchas veces pensamos y decimos: oh, porque tenía miedo, porque tan pronto llegara allá los ninivitas lo iban a matar, iban a hacer eso. No, te digo algo, él no quiso ir porque él dijo: yo sé cómo es Dios. Yo sé que Él es bien bondadoso, que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Así es de que capaz que voy, predico y que se arrepienten y el Señor los perdona. No, esos se merecen morir porque son bien malos. Es que es cierto. Y déjame te digo algo, y lo voy a decir con cuidado, ¿verdad? Y en realidad el pueblo de Nínive eran malos, muy malos, muy malos. Y hacían cosas que uno decía como cosas muy, muy aberrantes que hacían ellos. Eran guerreros, eran personas que no se tocaban el corazón para hacer nada. Pero te digo algo, tú y yo muchas veces hicimos cosas que, que si las contáramos,
no nos estaríamos orgullosos de nada. Pero aún así Dios nos perdonó. Aún así Dios nos perdonó. Entonces Jonás no quería ir por eso, porque él dijo, él no quería que perdonaran a esas personas. Ahora, ¿tú crees que está bien que nosotros no querramos que Dios perdone a otra persona? Dios quiere que mostremos el amor que Él puso también por nosotros, que lo mostremos a otras personas. Entonces, el primer punto dije, ¿cuál era? Toda la iniciativa proviene de Dios. Dios es el que te va a poner en tu corazón para hacer algo. Entonces, tenemos que aprender. Hay muchas veces que estamos esperando que Dios me hable. Dios, háblame, mándame a tal lugar, que yo pueda hacer esto, que pueda hacer aquello. Pero Dios ya te habló acerca de otras cosas. A lo mejor Dios te habló sobre ese pecado que estás cometiendo y te está diciendo, déjalo. Y tú ahí lo traes todavía. Ay, no lo voy a hacer todavía. O quizás Dios te habló acerca de reconciliarte con alguien con quien tienes un poquito de problemas. Pero tú dices, ay, no se lo merece. Como Jonás dijo, no se lo merece. Porque a veces nos creemos más buenos nosotros que Dios, o más perfectos. Pero te digo algo, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, y lo que Dios nos está diciendo tenemos que aplicarlo y tenemos que hacerlo. ¿Y cuántas veces escuchamos la voz de Dios? Muchas veces durante el día vamos a estar escuchando la voz de Dios. Entonces necesitamos entender que cuando Dios toma la iniciativa y te habla, es porque Él quiere que vaya y hagas las cosas que Él te está pidiendo. Así es que mira, toma 10 segundos y recuerda ahorita, ¿qué me ha dicho el Señor que haga? ¿Qué me ha dicho el Señor que haga? Y a lo mejor es algo que el Señor ya puso en tu corazón. Deja de esa relación. Deja de ver eso que estás viendo. Yo te voy a decir una cosa. Yo sabes que a mí, yo siempre digo que el Netflix, ¿verdad? Pero yo también miro Netflix. Pero en muchas ocasiones estoy mirando una serie porque a veces ni siquiera sé qué serie mirar y digo, voy a poner una ahí, ¿verdad? Y la estoy mirando y siento en mi corazón, parar de verla. En el segundo episodio, el segundo capítulo, digo yo, no, eso no es para mí. Y el Espíritu Santo pone, y aunque esté interesante y todo, digo, no es para mí y no lo tengo que ver. Y la quito y no lo sigo mirando. Ay, es que usted es bien santo, pastor, usted sí. No, tu Espíritu Santo te va a dar convicción de que no tienes que ver algo. Y tienes que ser obediente y dejar de hacerlo. Porque si no, estás haciendo lo que Jonás. Estás desobedeciendo y no es correcto. Punto número 2 que quiero hablar. Toda desobediencia comienza cuando dejamos de confiar en la bondad de Dios. Toda desobediencia comienza cuando dejamos de confiar en la confianza en la bondad de Dios. Y aquí está el verdadero problema de Jonás. Mira, no era geográfico, no era de que estaba lejos, no era tampoco espiritual. Es que Jonás conocía a Dios. Y ya te lo dije en el otro punto, ¿verdad? Él sabía que Dios era un Dios misericordioso y que quizás iba a perdonar a estas personas. Y te voy a decir por qué te estoy diciendo esto. Porque en Jonás capítulo 4 y verso 2 dice de la siguiente manera. Fíjate, después de que el pueblo se arrepintió, fíjate lo que hizo Jonás. En vez de ponerse contento y decir, gracias Dios por esta cosecha tan grande que has hecho, fíjate lo que hizo Jonás. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo estando aún en mi tierra? Dice, lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tarde de enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Tremendo la falta de misericordia en Jonás por este pueblo. Pero gracias a Dios que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él perdonó a este pueblo tan grande. Así es de que nosotros tenemos que entender de que no estamos haciendo las cosas por nosotros. No podemos poner o anteceder nuestros pensamientos, escucha, nuestras emociones antes de lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Si Dios te puso que fueras y te pusieras a cuentas con una persona con la cual tuviste problemas, ve y hazlo. Obedece. No estás pensando, ay no, porque capaz que el Señor la perdona y mira, ay no, que siga enferma, no importa.
ahí con el suegro a veces o con la suegra, ¿verdad? Que yo no sé por qué tanta fama de que los suegros son malos y las suegras malas, para nada. Yo tengo unos suegros hermosos, ¿verdad? Y me quieren mucho, me quieren como su hijo. Ay, no soy el favorito, pero ¿verdad? Pero fui el primer yerno que tuvieron. Y te digo algo, yo digo, muchas veces tenemos cierto es que en inglés se dice beef, ¿verdad? ¿Se dice beef? Cuando estás así como enojado con alguien, ¿verdad? Y no quieres ponerte a cuentas. A veces con nuestro propio cónyuge, que ya te hizo enojar. Ay, ese viejo, ¿cómo? Ojalá que se le caiga ahí en el pie algo para que se le aprenda, ¿verdad? O con la esposa a veces. Por X o Y circunstancia, no voy a dar detalles porque luego dicen, ay, el pastor ya dijo esto de la pastora. Yo no digo nada y ustedes son los que la acomodan, ¿verdad? Pero a veces con un pariente, un familiar, que tenemos cierta, ¿cómo se dice? Discrepancia, o nos incomodamos por alguna cosa. Y el Señor te está diciendo, haz esto, ponte a cuentas. Y nosotros, no. Capaz que el Señor lo perdona. No, tú tienes que aprender a obedecer e ir y ponerte a cuentas con esa persona. Acabamos de participar de la cena del Señor y la palabra de Dios nos dice que si tenemos problemas con alguna persona, dice, ve y pídele perdón. Dice, si tu hermano te ofendió, ve y pídele perdón. No dice que si tú lo ofendiste. O no dice que tú esperes a que no, es que él fue el que me ofendió, él tiene la culpa, él tiene que venir a pedir perdón. La palabra del Señor dice que tú vayas y pidas perdón y el Señor se encarga de lo demás. Ay, si hubiera sabido, no vengo este domingo a la iglesia, ¿verdad? Yo sé que es difícil, yo sé, pero tenemos que hacerlo y esa es la palabra de Dios, es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, te dije que toda desobediencia comienza cuando dejamos de confiar en la bondad de Dios. Por eso él no quería ir, porque él sabía que Dios iba a hacer eso. Ahora, Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dios quiere que tengamos confianza en Él, que confiemos en que es Él el que va a hacer las cosas. Isaías 55, 8 y 9, que constantemente se lo repito también, dice la palabra del Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y es que Dios tiene pensado y planeado algo mejor para nosotros, pero cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y empezamos a pensar que sabemos más que Dios y que nuestros planes son mejores que los de Dios, entonces dejamos de obedecer a Dios porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Déjame lo repito porque se lo olvidaron o no me escucharon. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, cuando nosotros pensamos que sabemos más que Dios, cuando nosotros creemos que nuestros planes son mejores que los de Dios, entonces empezamos a desobedecer a Dios y a hacer lo que nosotros queremos. Y a lo mejor no lo dices con palabras, porque no dices, no, Dios, estás equivocado, pero con tus acciones lo estás haciendo. Jonás no le dijo a Dios, no voy a ir, manda a otro. No hizo eso, pero ¿sabes qué? Se fue huyendo para otro lugar completamente opuesto a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? No le dijo con palabras, pero sus acciones lo hicieron. Y muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Decimos que amo a Dios y que hago eso, pero en realidad no obedecemos al Señor. Entonces no está correcto. Nosotros necesitamos aprender a obedecer en todo momento a nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho algunas de nosotros, yo sé que es lo que la Biblia dice, pero mi caso es diferente? Cada caso es un caso y nos queremos justificar a nosotros mismos, ¿sí o no? Pero la palabra del Señor es fiel, se cumple y se aplica para todos. Y no hay que darle tanta interpretación. La palabra del Señor es clara y cuando Él te pone algo, tú tienes que obedecer. Yo tengo que obedecer. Por eso te estoy compartiendo este mensaje. Porque si todos que estamos aquí escuchamos la voz de Dios que Él nos manda a compartir las buenas nuevas de salvación, este lugar sería insuficiente para que toda la gente que iba a venir aquí. Pero tú estás bien a gusto como Jonás allá, sentadito, esperando que Dios te dé un mensaje de bendición para las personas. Un mensaje que les va al oído a gustar a las personas. Dios te dice, ve y háblales de mí,
que tienen que cambiar su camino, que tienen que venir a mí, que aquí es donde van a encontrar la respuesta, que yo soy la respuesta para sus necesidades. Y cuando hacemos eso, gente va a venir a los pies de Cristo. Pero a veces no queremos pagar ese precio. Y entonces empezamos a dejar de confiar en que Dios va a hacer las cosas y creemos que nosotros vamos a hacerlas por nosotros mismos. Déjame decirte el tercer punto, porque la disciplina de Dios es una expresión de su amor. La disciplina de Dios es una expresión de su amor. Y mira, aquí recuerda que Jonás huyó, se fue a Tarsis. Y él dijo, ya, la libré, no pasa nada. Pero dice que cuando iba para Tarsis, se fue en un barco. Y dice que el Señor, en Jonás 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que todos pensaron que la nave se iba a partir en dos. Imagínate cómo estaba esa tempestad. Dice que el Señor mandó una tempestad. Ahora, la disciplina que muchas veces Dios aplica a nuestras vidas no es necesariamente para matarnos, para destruirnos, es para redireccionarnos, para una vez más poder que podamos entender y cambiar nuestros pensamientos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mira lo que este contraste: Jonás huye y Dios actúa. ¿Qué hizo? Levantó una gran tormenta. Y yo estaba pensando cuando estaba leyendo esto, no puede ser. La tormenta fue más obediente que Jonás. Y el gran pez que preparó Dios fue más obediente que Jonás. A veces nos creemos la creación superior de Dios. Nosotros somos lo máximo. Y a veces la naturaleza proclama. Así dice la palabra de Dios, que la naturaleza proclama. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La naturaleza proclama la grandeza de nuestro Dios, como ellos obedecen. Y dice que Dios levantó una tormenta ahí para que pudiera trabajar en la vida de Jonás. Ahora, esa tormenta, como te dije, no fue para destruirlo, fue para rescatarlo de lo que estaba haciendo. Esto cambia muchas veces la perspectiva de nosotros por cuando tenemos una tormenta, porque en muchas ocasiones nosotros sentimos que hay una tormenta en nuestra vida también, y a veces es Dios haciendo esa tormenta para que recapacitemos y digamos, algo no está correcto, algo tengo que hacer para cambiar mi caminar con Dios, para dejar de desobedecer y a lo mejor traer una vez más, volver hasta los pies del Señor Jesucristo. Ahora, es importante de que nosotros busquemos a Dios aún en esos momentos, en la tormenta. No que nada más digamos, bueno, pues ya ni modo, aquí me voy a morir y si me muero, que me muera. No, hay que buscar a Dios, hay que pensar qué es lo que yo hice que no está correcto para poder seguir adelante. La palabra de Dios nos dice, fíjate, en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Ahora, la disciplina, como te dije, no es un castigo. La disciplina es para hacernos volver al camino que tenemos en el que tenemos que estar. Dios ama demasiado a sus hijos como para seguirlos dejando vivir en desobediencia. Y es por eso que hay ocasiones en las que hay tormentas en nuestra vida. Ahora, déjame decirte 3 cosas que sucedieron en esa tormenta, rápido. Lo primero, reveló el pecado. ¿Por qué? Porque Jonás estaba desobedeciendo y estaba pecando en contra de Dios. Reveló que había alguien que estaba ahí dañando las cosas, pero también despertó la conciencia, no solamente de Jonás, pero también de los diferentes marineros que estaban ahí. Porque ¿sabes qué hicieron todos los marineros cuando empezaste esta tormenta? Dice que todos empezaron a clamar a sus dioses. Todos empezaron a clamar al Dios que para que los librara. Pero también algo que cumplió fue que dirigió nuevamente a Jonás hacia Dios. Jonás tuvo que reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo soy el culpable. Yo soy el culpable de esto que está sucediendo aquí. Necesitamos hacer algo. Entonces necesitamos entender que cuando hay una tormenta en nuestra vida, en muchas ocasiones, y escucha, no todas las tormentas son necesariamente de que nosotros las hicimos, ¿verdad? De que Dios las mandó. Muchas nosotros mismos las hemos causado. A veces decimos, ay, soy esa tormenta que no tengo trabajo, perdí mi trabajo. No es Dios que te quitó el trabajo. ¿Tú por qué no ibas a trabajar?
porque no eras diligente con el trabajo. O a veces decimos, ay Señor, estoy metido en problemas financieros, está en la tormenta que Dios mandó. No, no es Dios, eres tú que te fuiste a gastar todo de una manera incorrecta. Pero cuando suceden tormentas en nuestra vida, necesitamos orar y pedirle, Señor, muéstrame qué es lo que estoy haciendo o qué estoy desobedeciendo para poder volver a ti, Señor. En muchas ocasiones nos desenfocamos de lo que Dios quiere en nuestras vidas y el Señor a veces manda una tormenta para volvernos a enfocar en lo que Él es. Y mira, déjame te digo algo, ¿ok? Y voy a ser muy consciente en esto. A veces decimos, no puedo servir al Señor porque tengo que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y está bien, todos tenemos que trabajar. Yo también trabajo. Y todos tenemos que cumplir, tenemos responsabilidades. La pastora nos estaba recordando de las responsabilidades que tenemos como iglesia, como padres de familia, como hijos, como esposos o esposas. Tenemos responsabilidades, pero no podemos dejar que el trabajo nos quite la devoción y el tiempo que le pertenece a Dios. Porque si tú dejas que eso tome el lugar de Dios, entonces eso se convierte en un ídolo al cual tú le estás sirviendo. Y la palabra del Señor dice que no adoremos ídolos. A veces decimos que hay idolatría. Ay no, yo ya no traigo aquí el santito en la estampita en mi cartera. O yo ya no tengo un monito, un santito ahí en mi casa. Yo ya no tengo nada de eso. Pero tenemos otros ídolos que nos hemos formado, nuestros hijos a veces. El deporte. Es que mi hijo tiene que ser un mayor del MLB, jugador de béisbol profesional. Y te digo algo, por experiencia, cuando llega una edad de 17, 15 años, ya ni quieren jugar. Y tú invertiste miles de dólares. Tiempo, dejaste de hacer miles de cosas por llevarlos a todos los partidos, entrenamientos y todo. Y luego el chamaco, ya no quiero jugar, no me gusta. Y tú pensando, se va a recibir de doctor con una beca por ser beisbolista. O va a hacer millones de dólares por ser beisbolista. O futbolista, lo que sea, ¿verdad? No sé, lo que tú quieras. Tenemos que aprender de que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. El trabajo es importante, pero te digo algo, Dios es más importante. Y lo que tú tengas, si tú lo dedicas al Señor, si tú lo rindes al Señor, si tú rindes tu vida al Señor, lo que tengas, el Señor lo va a multiplicar y lo va a hacer que alcance y va a ser tremendo. Pero a veces nos cansamos buscando 2, 3 trabajos y de todas maneras ni traes dinero nunca. Siempre andas para la próxima semana porque no traigo dinero. Es porque no estás poniendo tu confianza en Dios, lo estás poniendo en tu trabajo, en tus fuerzas. Ahora, no quiero que se hagan y digan, el pastor dijo que no trabajara, ya voy a quitar. No, para nada, yo no estoy diciendo eso. Sé responsable, pero ¿cuántas horas tienes que trabajar? No descuides a tus hijos por el trabajo. No descuides tu vida espiritual por el trabajo. No descuides tus responsabilidades cristianas delante de Dios, tus deberes cristianos por el trabajo o por cualquier pasatiempo. Andar en bicicleta, saben que es bonito, ¿no? Pero lastimosamente todos los domingos es cuando la gente va a andar en bicicleta. Yo fui ayer, sábado, porque yo sé que hoy tengo que venir a la iglesia. Y si quisiera ir hoy, me levantaría más temprano para ir temprano antes de venir para acá. Pues ni se le nota, pastor, ¿verdad? Pero pues sí ando en bicicleta. Se están riendo de mí. Híjala, ¿cómo son? O me voy más tarde para poderlo hacer. Pero eso tenemos que entender, de que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero bueno, porque tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar. Y a veces hay tempestades que pasan. Dios, escucha, envió esa tempestad para que Jonás recapacitara y entendiera de que estaba haciendo mal. ¿Lo hizo? Sí, sí lo hizo. ¿Por qué? Porque dice que después
la obediencia abre el propósito de Dios. Y ese es el último punto que quiero hablar, porque la obediencia siempre abre la puerta al propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes que Jonás, cuando entendió de que él era el causante de esto, sabes qué dijo? Tómenme y échenme al mar. Una vez más iba a descender, se iba a hundir. Y él dijo, ni modo, yo fui el causante, échame y es lo único que va a suceder. La restauración, ¿sabes cuándo comienza en nuestras vidas? Cuando dejamos de justificarnos, cuando entendemos de que la hemos regado y que tenemos que cambiar. Y nunca habrá restauración mientras siempre tengamos presentando excusas. Nosotros tenemos que aprender a tomar responsabilidad. El mismo David dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Pero sí, dice la palabra de Dios también en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cuando estemos en una situación difícil y hemos desobedecido al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Tenemos que tomar responsabilidad y decir, Señor, yo quiero que tú me perdones y abra las puertas para que yo pueda cumplir el propósito que necesito. Ahora, la obediencia, escúchame, no es perfección. Y la pastora lo dijo, ¿verdad? O Junior también lo dijo cuando estábamos haciendo la Santa Cena. La obediencia no es perfección, es rendición. Di conmigo, la obediencia no es perfección, es rendición. Es rendirle tu vida al Señor Jesucristo. Es ponerlo a Él en primer lugar y decirle, Señor, aquí estoy con todo lo que tengo, todo lo que soy, es para ti, Señor. Y cuando hacemos eso, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural. Y hoy yo te quiero decir nada más lo siguiente, y quiero concluir diciéndote esto, porque Jonás al final tuvo que ser echado al agua. Y déjame te digo algo, porque esto me gustó mucho cuando lo estaba leyendo. Dice que cuando cayó al agua, ¿qué crees que sucedió? Dice que el mar se tranquilizó. Se quitó todo. Y dice que cuando los otros marineros paganos que no conocían a Dios ni nada, vieron eso, dijeron, el Dios que hizo esto, a ese Dios es necesario que nosotros le sirvamos. A ese Dios es el que nosotros tenemos que hacer. Te digo algo, cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor y nos rendimos a Él, la gente de alrededor de nosotros va a mirar que Dios es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, y que es el único que puede solucionar los problemas y lo que nosotros necesitamos. Pero necesitamos en primer lugar ser obedientes a la palabra de Dios. Deja de pensar que tú sabes más que Dios. Deja de pensar que tus caminos son mejores que Dios. Tú tienes que pensar y decir, Señor, aquí estoy listo para hacer tu voluntad. Lo que tú me mandes a hacer, Señor, eso es lo que yo voy a hacer. Y te podría contrastar la obediencia de Jonás con la de Jesús. Jonás le fue mandado ¿a qué? A que predicara a una ciudad para que fueran salvos. ¿Y qué hizo? Huyó. Ahora, a Jesús lo mandaron para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? ¿Huyó? No. Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Y mira, aquí estamos tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos a Él y vamos a obedecer, o vamos a hacer lo que nosotros querramos? No me contestes. No me contestes. Hazlo. 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 Obedece al Señor. Obedezcamos al Señor. Fíjate, me estoy incluyendo. Obedezcamos al Señor. Rindamos nuestra vida al Señor y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Y tu vida, tu obediencia van a ser de testimonio que otras personas van a poder venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero necesitamos empezar a cambiar nuestra mentalidad y pensar de que nosotros sabemos más que Dios y que creemos mejor que Dios y que vemos mejor que Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es Dios. Por eso es Dios. A lo mejor el Señor te está hablando y te está diciendo ahorita, haz lo que te dije. En vez de estar buscando una palabra más, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya te dije que tenías que hacer. Hasta que no hagas lo que te dije, no te voy a decir más. Entonces, fíjate que has dejado inconcluso. Pídele al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que he dejado inconcluso? ¿En qué no he obedecido? Porque yo me quiero arrepentir y yo quiero en realidad hacer tu voluntad, Señor. Y entonces vas a poder ver la mano de Dios. Y déjame terminar con este versículo, porque creo que en esto se
se resume todo. Primera de Samuel 15:22 dice de la siguiente manera: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Ciertamente el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios. Y nosotros tenemos que entender de que eso es lo que Dios quiere. Dios no busca una actividad religiosa. Él quiere un pueblo que esté distinto y esté listo para escuchar su voz. Un pueblo que confíe en su palabra, un pueblo que confíe y que tenga la fe de que Dios es el que va a hacer las cosas. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se va a comenzar a manifestar y te va a empezar a usar de una manera tremenda. Cuando Jonás obedeció y predicó y cumplió el mensaje, 120,000 personas fueron salvas. ¿Cuántas van a ser en tu caso? ¿Cuántos vas a salvar? No te estoy diciendo que vayas a salvar 120,000. 1,000 comienza con 1,000 comienza con. Si nosotros comenzamos con uno y luego ya que se fue salvo, él va a buscar a uno más. Y luego tú vas a buscar a otro más. Y ese uno va a buscar a otro más. Y ahí se va a empezar un crecimiento exponencial porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Así es de que cuando Dios habla, la obediencia no es opcional. La obediencia es natural y tenemos que hacerlo de inmediato. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a poder entender su palabra, que sea Él el que empiece a trabajar en nuestros corazones, que si hemos dejado cosas a lo mejor inconclusas o no hemos obedecido a lo que Dios ha traído o trabajado en nuestros corazones o puesto en nuestros corazones, que el Señor nos pueda recordar y que podamos nosotros rendirnos a Él y poder decir: Señor, yo tomo responsabilidad por lo que no he hecho y ayúdame para poderlo hacer, cumplir, y entonces, Señor, poder estar listo para la próxima misión que tú tienes. Padre, en este momento estamos delante de ti, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos el recordarnos que cuando tú hablas, Señor, a nuestras vidas, la obediencia no es opcional, debe de ser, Señor, imperativa para nuestras vidas. Señor, hoy, como Jonás, quizás en muchas ocasiones hemos huido a Tarsis, a un lado completo o completamente opuesto de lo que tú nos has dicho, Dios. Pero hoy, Señor, te queremos pedir perdón. Hoy queremos, Señor, que seas tú quien habla a nuestros corazones, que nos recuerdes, Señor, qué es lo que hemos dejado inconcluso y que podamos, Señor, volver a ti, que podamos volver a tener confianza en ti, que nuestra fe, Señor, pueda crecer, que nuestro corazón hacia ti, Señor, pueda estar rendido de tal forma, Señor, que no haya nada que nos pueda distraer, que no haya nada que nos saque del propósito y de la voluntad que tú tienes, Dios. Y yo sé, Señor, que el corazón tuyo es que muchas otras personas puedan conocerte a ti, que muchas otras personas puedan entregar tu vida a ti, Dios. Y yo oro para que cada uno de nosotros aquí presentes en punto de encuentro, Señor, podamos ser sensibles a tu voz. Que podamos orar por una persona, orar y no solamente orar, pero ir por ellos, Señor, para que ellos puedan venir y puedan conocerte a ti. Que puedan entender, Señor, que tú tienes un plan especial y de amor, Señor, para la vida de cada persona. Que tú quieres transformarlos, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Y oramos, Señor, para que cada día nosotros podamos ser sensibles a tu voz. Yo oro, Señor, para que nuestros oídos, Señor, puedan ser limpios, para que puedan ser sensibles a tu voz, Dios. Que cuando tú nos hables a través de impresiones, a través de visiones, a través de sueños, a través de tu palabra, nosotros podamos decir: Señor, heme aquí, estoy listo para ir y ejecutar lo que tú me has mandado. En el nombre de Jesús, Señor, silenciamos toda voz del enemigo que quiera venir a poner engaño, que quiera venir a poner duda, que quiera venir a poner, Señor, disensión aún entre nosotros como hermanos, como hijos tuyos.
Lo sacamos de nuestra vida, Señor, y declaramos que nuestros oídos, Señor, están dispuestos, Señor, para escuchar tu voz y tu ordenanza, Señor, y que podemos decir: aquí estoy, listo para trabajar, listo para obedecer, listo para hacer tu obra. Oro, Señor, para que nosotros como iglesia, punto de encuentro, podamos tener una iglesia de impacto, Señor, a las personas que están en nuestra comunidad. Que cada cosa que nosotros hagamos, Señor, sea para honrar y para glorificar tu nombre. Y que cada uno de los que estamos aquí presentes hoy, Señor, pueda tener ese corazón y ese deseo de hacer tu voluntad en todo momento, Señor. No importa que nos tengamos que salir de nuestra zona de confort, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos ser obedientes a ti, Padre Celestial. Y que tu nombre, Señor, pueda ser levantado en alto, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y declaramos esta palabra. Amén y amén.